Le queremos dar la más cordial bienvenida al ciclo de ponencias enmarcadas en el plan de formación de las Olimpiadas. En primer lugar, agradecemos a todos los que nos acompañan en el día de hoy identificarse en el perfil de Zoom con su nombre, apellido y la institución universitaria que representan. Asimismo, les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagados para optimizar el aprovechamiento del ancho de banda de la conexión. La actividad de hoy va a estar dividida en dos fases. En la primera vamos a contar con la participación de nuestro ponente y una vez culminada su charla tendremos la segunda fase, que es el espacio para las preguntas y planteamientos que a bien tengan nuestros participantes en realizar, las cuales se canalizarán solicitando el derecho de palabra. La ponencia de hoy, titulada Hidrocarburos, Origen y Formación, a cargo de Pablo Ricaurte. El facilitador, Pablo Ricaurte, es licenciado en Física, opción Geofísica, y tiene una especialidad en Geofísica teórica con una certificación en Theory and Application of Multi-Component Seismic Technology with US State Software software. Y además tiene un diplomado en competencias pedagógicas del docente universitario. Ha sido colaborador en distintas empresas e instituciones tales como TR Consulting, PDVSA Intebep, UNAM Managua. Ha participado en proyectos de exploración minera, adquisición y procesamiento de datos radiométricos, gravimétricos, magnéticos, electromagnéticos, frecuencias, prospección de aguas, adquisición y procesamiento de datos eléctricos y electromagnéticos, geotecnia, testificación de pilotes, monitoreo de vibraciones, refracción sísmica y microtremores. Desde el 2006 está en PDVSA Intebep investigando en tópicos teóricos de sismología orientados al mejoramiento de la imagen sísmica, sísmica multicomponentes, estáticas de ondas convertidas, reflectividad PS, experiencia docente en las áreas de física, matemáticas y procesamiento sísmico en pregrado. Ha sido facilitador del curso de procesamiento e interpretación de sísmica multicomponentes para profesionales de la industria petrolera y universidades desde el 2015 al 2017. En el ámbito gerencial, en PDVSA Intebet, destaca como coordinador de técnico de proyectos, jefe de proyectos, alternos a la gerencia de investigación estratégica, gerente de investigación estratégica en exploración y alterno a la gerencia general de exploración y estudios de yacimientos a la fecha. Responsable también de los convenios entre institutos de investigación de PDVSA Intebet en materia de exploración y estudios de yacimiento y es también editor de revistas internacionales. Sin más que decir, a continuación le damos las palabras a nuestro facilitador para que dé inicio a la charla. Muchos éxitos, Pablo, y bienvenido. Buenos días, gracias. Gracias, doctora Mirla, por la introducción. En primer lugar, agradezco al Consejo Científico del Estado Miranda, Consejo Científico y Tecnológico del Estado Miranda, a las universidades presentes, a PDVSA Intebep, por habernos seleccionado y designado para esta responsabilidad y este reto que se nos presenta el día de hoy. Entonces, la charla que vamos a presentar a continuación se titula, tal como lo dijo la doctora Mirla, Hidrocarburos, Origen y Formación. ¿Okay? Una charla bastante general, con contenido bastante general, que tiene respaldo de términos muy especializados en un glosario que fue también facilitado para efectos de este evento. Y a continuación comenzaremos. Entonces el objetivo, básicamente, explicar el origen de los hidrocarburos mediante el uso de conceptos básicos en geociencia y vamos a aterrizarlo en la República Bolivariana de Venezuela, geográficamente, donde y vamos a ver dónde están ubicados los recursos de hidrocarburos líquidos y gaseosos en el país. La hoja de ruta para esta presentación contempla una introducción, responder al interrogante qué son hidrocarburos, porque vamos a hablar de su origen, los tipos de hidrocarburos,
que existen, cuáles son las condiciones para que se generen hidrocarburos, hablaremos un poco del sistema petrolífero, de yacimientos convencionales y no convencionales, la ubicación de estos hidrocarburos en Venezuela y haremos unas conclusiones y comentarios finales al respecto. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se originan los hidrocarburos? Entonces, la imagen que ven en la pantalla ha sido muy publicitada en las redes sociales. Entonces, en él se observa un dinosaurio expulsando gases y se ve cómo se extrae ese recurso hacia la superficie mediante pozos e instalaciones de superficie. Entonces, también viene a mi mente, o vino a mi mente cuando vi esta imagen, una frase en el contexto político petrolero empleada por el padre fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, cuando hablaba del excremento del diablo. A él se refería al petróleo en ese momento como un elemento de desarrollo para naciones, en particular para Venezuela, y en decremento de otras actividades como agricultura, ganadería, recursos humanos, turismo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense aquí que ya la primera idea es que tiene que ver con esos seres que vivieron millones de años atrás, que son los dinosaurios. Entonces, hidrocarburos. Básicamente, un hidrocarburo es un compuesto formado casi que en su mayoría por hidrógeno y carbono. ¿Ok? ¿Cómo lo encontramos en la naturaleza? En estado gaseoso, como gas natural, tal como lo conocemos en nuestra vida doméstica y cotidiana, por ejemplo, las bombonas de gas, en líquidos, el petróleo, principal rubro de exportación de Venezuela y el objeto de estudio de nuestra estatal petrolera PDVSA, y en sólidos como bitumen, asfalto y cera. ¿Okay? Entonces, los hidrocarburos los podemos clasificar según parámetros de densidad y viscosidad. ¿Okay? Para ello, introducimos el término de viscosidad, que es un parámetro físico que mide con cuál facilidad fluye el petróleo. ¿Okay? Es un parámetro importante para producción porque conociendo este parámetro o el tipo de crudo, se diseña la mejor manera de extraer ese recurso. Se diseña, técnicamente hablando, el mejor esquema de explotación para el recurso hidrocarburo. La densidad, gravedad PI, es otro parámetro importante en refinación y su importancia radica en que, conociendo su gravedad PI, podemos saber cuáles son los productos terminados que podemos tener del petróleo luego de la destilación, luego de los procesos químicos que llevan a la refinación. ¿Ok? Es importante mencionar en este punto que no existe correlación entre ambos parámetros, como veremos a continuación. Si vemos la gráfica del centro, a su izquierda observan una escala de viscosidad en una unidad de medida que se llama el centipose, viscosidad dinámica, y apreciamos claramente que esta es de tipo logarítmica. A la derecha vemos cómo se mide la gravedad PI y vemos que es una escala lineal. ¿Ok? Entonces, si vemos en la escala de la izquierda, por ejemplo, por tomar un ejemplo, un fluido de la vida cotidiana, el aceite doméstico de cocinar, tiene una gravedad centipose más o menos de 35, ¿ok? Mientras que si lo vemos en gravedad, en términos de su gravedad API, tiene como 28, 27 grados API, ¿ok? Para petróleo de Venezuela, en este caso, perdón, existen muchas clasificaciones del tipo de crudo en relación a o respecto a su gravedad API, ¿ok? El API, vale la redundancia, viene de las siglas en inglés del Instituto Americano del Petróleo, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que para PDVSA, es una información extraída del Twitter de la empresa, tenemos que con gravedad API menores a 10, lo clasificamos como pesado, entre 10 y 21,9 lo catalogamos como pesado, entre 22 y 29,9 lo catalogamos como mediano, entre 30 y 40 como liviano y entre 40 y 55 grados API como condensado. ¿Okay? El aspecto físico es el que se muestra en la imagen. De derecha a izquierda vemos un crudo como una melcocha, muy viscoso, poco fluyente, y a la derecha va incrementando su fluidez. Fíjense que para liviano es prácticamente lo que conocemos o lo que vemos
o lo que utilizamos en nuestros vehículos automotores, que es la gasolina. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos, de cómo se originan los hidrocarburos, tenemos que evaluar todas las condiciones que puedan dar paso a la formación de esto. Entonces tenemos para ello, o en la literatura se encuentran al menos dos teorías, una teoría inorgánica y una orgánica. ¿Okay? La teoría inorgánica indica que el hidrocarburo o los hidrocarburos son formados a partir de depósitos de carbón en profundidades terrestres que datan quizás del origen de la Tierra. ¿Okay? Mientras que la teoría inorgánica nos habla de que es producto de la descomposición de materia orgánica debido a efectos de alta presión y temperatura en determinados tiempos geológicos. Entonces, fíjense ustedes, ya aparece el origen de la Tierra y tiempos geológicos, ya eso da indicio de que la geología tiene un papel preponderante en la formación de hidrocarburos. Entonces, haciendo comentarios a ambas teorías, vemos que la teoría inorgánica solo admite el origen terrestre, mientras que la orgánica sí admite el origen orgánico, tal como lo dice su nombre, y los avances en geología y en geoquímica corroboran que efectivamente proceden de origen orgánico y que se ubican en cuencas sedimentarias de origen marino, lacustre y terrestre. Por tal motivo, la teoría inorgánica no es aceptada, mientras que la teoría orgánica es aceptada. La teoría inorgánica, por ejemplo, yendo un poco más aterrizado a lo que conocemos, no explicaría, por ejemplo, por qué tenemos grandes cantidades de recursos de hidrocarburos en las áreas costa afuera, ¿okay? Del país y de otras partes del mundo. Tiéndase frente costero venezolano, frente norte costero venezolano, Mar del Norte, el Golfo de México, etc. ¿Okay? ¿Cómo se originan los hidrocarburos? Bueno, en la gráfica se observa, o vamos a observar la gráfica, vamos a barrerla en el sentido horario, sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha. Entonces, la primera condición es que exista materia orgánica suficiente para convertirla en hidrocarburos por efectos de alta presión y temperatura. Como segundo punto, tenemos que necesitamos una roca permeable por cuyos poros microscópicos pueda moverse el hidrocarburo por efectos de presión. ¿Ok? Parece que vamos de mayores presiones a menores presiones. ¿Ok? Y también, eso es lo que genera el movimiento. Y también necesitamos una roca impermeable, que evite la fuga de hidrocarburos hacia la superficie. Es decir, necesitamos una especie de tapas para que los fluidos no escapen. Y al último, un estrato de roca contenido de hidrocarburos, que se llama roca de yacimiento, para comportarse como una trampa, es decir, que no deje fugar los líquidos o los gases. Entonces, si vamos etapa por etapa, para explicar cómo se originan los hidrocarburos, lo primero que tenemos es que la materia orgánica es depositada en el fondo de mares internos, lagunas. Luego, la acción bacteriana descompone carbohidratos en gases y materias solubles y desalojan el depósito. En el fondo marino, posteriormente, quedan aceites y grasas y materia estable soluble en aceite, formando un material bituminoso. Posteriormente, acción de alta presión produce el desprendimiento de dióxido de carbono y agua y se produce un craqueo ligero, originando oleofina, lo cual se conoce como protopetróleo. El prefijo proto significa antes de la génesis. ¿Ok? En este caso, antes de generarse el petróleo. En geología, cuando estudiamos tectónica de placas, hablamos del protocaribe, antes de la génesis del Caribe. ¿Ok? Asimismo, seguimos con acción de alta presión y temperatura, aunado a procesos físico-químicos. Y a la ausencia de oxígeno, se promueve la generación de petróleo y gas. Estas figuras muestran cómo se tiene la materia orgánica en el lecho marino o lacustre, tenemos aguas por encima y sedimentos empiezan a recubrir esa materia orgánica, lo que se conoce como soterramiento. ¿Okay? Entonces ya vemos que la acción del agua es importante para la generación de hidrocarburos. Entonces luego, en presencia de catalizadores naturales y mediante procesos químicos como polimerización y ciclización,
se obtienen parafinas y naftenos. ¿Okay? Después, mediante condensación, craqueo y ciclización nuevamente, pero sobre la proteína, se producen hidrocarburos aromáticos. Y también tenemos que las acumulaciones de petróleo encontradas a nivel mundial se encuentran en cuencas sedimentarias, ratificando la teoría orgánica. ¿Okay? Recipientes donde se acumulan sedimentos por la acción del agua, y eso se soterra materia orgánica y da con proceso de presión y temperatura y pasar del tiempo, origen a la formación de hidrocarburos. Para la conformación de cuencas sedimentarias, ya le dije, es importante el principio de acción del agua. Entonces, tal como dijimos, avances en geología y en geoquímica han permitido corroborar que la formación de la materia orgánica, en los yacimientos actuales corresponden a seres vivos que existieron en el pasado. ¿Okay? Entonces, la historia geológica está íntimamente relacionada a estos seres que existieron, las cuales yacen en las rocas como fósiles, siendo indicio del tiempo geológico. Los fósiles son parte o evidencias del registro geológico y son útiles para estudiar la génesis del petróleo, del hidrocarburo. ¿Okay? Entonces debe estudiarse también, desde el punto de vista geológico, cómo se rellenó la cuenca, cómo establecer mediante esos fósiles, saber el tiempo geológico en que se formó y cómo se deformaron los estratos o si no se deformaron. ¿Okay? Además, debemos entender cómo se mueven los fluidos. Los fluidos de un yacimiento que coexiste y convive son agua, petróleo y gas, y durante todo este proceso quedan dispuestos finalmente en el yacimiento, quedan atrapados en aquella capa impermeable y porosa contentiva de recursos, ¿ok? Hidrocarburíferos. Estos elementos engranados, conviviendo como un todo, constituyen lo que se llama el sistema petrolífero y es el principal objetivo en la exploración de hidrocarburos. Las personas que trabajan en exploración de hidrocarburos justamente buscan identificar mediante la geología, la geoquímica, la geofísica, elementos del sistema petrolífero. ¿Okay? En la figura que vemos a la derecha, vemos cómo es la escala de tiempo geológico. ¿Okay? Entonces, vamos de la parte inferior a la superior, de lo más anciente a lo más reciente. ¿Okay? En esta, debemos fijarnos en marcadores clave. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el tiempo jurásico, palabra que debe ser o debe venir a la mente a mucho de la audiencia ahorita. ¿Por qué? Porque nos viene a notar a colación la película Parque Jurásico, donde estaban los dinosaurios. Efectivamente, el periodo Jurásico existió y existieron los dinosaurios, ¿sí? Pero para efecto de búsqueda de petróleo hay unas edades claves que buscan los geocientíficos para identificar el recurso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, marcadores clave a nivel mundial y aterrizado aquí en Venezuela, el Cretáceo, el Eoceno, el Oligoceno y el Mioceno. ¿Okay? A través de todos los trabajos de búsquedas de fósiles, de registros fósiles, en muestras de afloramiento y subsuelo, los geólogos, en este caso los biestatígrafos, enlazan o establecen relaciones entre el tiempo geológico y la edad del estrato. ¿Okay? Un poco más adelante, ya sabiendo lo que son sistemas petrolíferos, entonces tenemos o vamos a definir un sistema petrolífero convencional y uno no convencional. ¿Okay? El sistema petrolífero convencional se constituye de 5 elementos, a saber, roca madre, roca donde se encuentra la materia orgánica y donde se genera el hidrocarburo, roca reservorio y yacimiento, estrato donde se almacena el hidrocarburo, por lo general se apunta a una arena, la roca sello, estrato impermeable que no permite el paso del fluido, la migración de hidrocarburos. Es importante saber hacia dónde escapan o las posibles vías de escape de los fluidos debido a las altas presiones y temperaturas. Y se tienen dos clases de migración.
Una que es primaria, si es de la roca desde la generación, y otra si es secundaria, si es después de la generación de hidrocarburos. ¿Okay? También se tienen las trampas o entrapamiento, que es la disposición geológica bajo lo cual se encuentran los fluidos atrapados. ¿Okay? Las trampas pueden ser del tipo estructural, estratigráfica o una combinación de ambas. En el caso no convencional, traigo a colación este tipo de sistema petrolífero, muy de moda en los últimos 10 años. Entonces se pasan de 5 elementos a 3 elementos porque la roca madre, yacimiento y sello conforman un solo elemento, ¿sí? Para disgregarlo, para su explotación deben disgregarse esos 3 elementos, ¿ok? Entonces se aplica la estimulación hidráulica o lo que mucho se ha dicho en redes sociales, en medios de comunicación, el fracking, ¿ok? El fracturamiento de las lutitas para extraer, por ejemplo, en el caso de un yacimiento de lutitas gasíferas, el gas absorbido en las paredes de esa lutita, ¿ok? También tenemos, al igual que en el otro caso, migración de hidrocarburos y entrapamiento. Entonces, viendo en imágenes cómo sería una trampa estructural, aquí tenemos presente un alto o un anticlinal, vemos los fluidos, los geofluidos conviviendo en la arena o en el estrato permeable y poroso del cual hablamos, y sellado o confinado, empotrado entre una tapa y un sello, entre un sello, perdón, que es una tapa y una parte inferior que son impermeables, ¿ok? En este caso tenemos una trampa estructural tipo anticlinal, vemos los estratos deformados, pero los fluidos quedan confinados ahí y puede ser extraído el recurso mediante un pozo vertical en este caso. Por el otro lado, también puedo tener trampas del tipo estratigráfica, que simplemente es variaciones laterales de, por ejemplo, lutita, arena, lutito, como es el caso que está ahí, entre dos sellos, dos estratos sellos también, casi horizontal, pero los fluidos quedan combinados por esa variación o esa intercalación litológica. Entonces tengo trampa estructural, trampa estratigráfica, y en muchos de los casos puedo tener combinación de ambas. Entonces, viendo una lámina más general de los yacimientos convencionales, entonces vemos los 5 elementos que debemos identificar y que son el objeto, vuelvo y repito, del equipo geocientífico que hace exploración, es identificar la roca yacimiento, es decir, dónde se acumula el petróleo, las rocas sello, quién los confina, la trampa, si es estructural o estratigráfica, la roca madre y los procesos de migración de la roca madre a la trampa. ¿Okay? Entonces, en la figura se observa claramente, yendo a su izquierda, un pozo vertical que está extrayendo el recurso de una trampa estructural, ¿sí? Pero se ve en la capa subyacente la roca madre, de donde migra primero el hidrocarburo hacia su disposición final en la trampa. Tenemos la roca yacimiento. Si vamos más a la derecha, vemos una extracción, pero de una trampa estratigráfica. ¿Okay? Entonces, vemos claramente también indicado con números la migración primaria, primero de la roca madre hacia su disposición final en el yacimiento, la migración secundaria de la roca yacimiento a otras partes, y lo que llama la dismigración, que es el escape de los fluidos hacia la superficie. Por ejemplo, la dismigración sería el causante de lo que se ven en superficie, expresiones de hidrocarburos llamadas menes, ¿ok? Por ejemplo. Y también se describen procesos donde se genera el petróleo a partir de la materia orgánica. Se habla de diagénesis, catagénesis. La diagénesis convierte la materia orgánica ya en un líquido, la catagénesis en gas y la metagénesis puede ser en carbones soterrados. ¿Okay? Vale. Entonces los invito a ver mediante dos imágenes un yacimiento convencional y uno no convencional. Entonces, si vemos ambas imágenes, entonces empezamos a buscar pistas, ¿ok? Entonces, nos vamos por el de la derecha y ya vemos que
hablan de trampa estructural convencional, trampa estratigráfica convencional. Entonces ya cuando se habla de trampa, entonces tengo la extracción de un gas no asociado, un gas que no está conviviendo con petróleo ni con agua, allí extrayéndose en un pozo vertical, y además a la derecha de esta imagen derecha, a su derecha, también extraigo el recurso de una trampa de tipo estratigráfico, ¿okay? Por lo cual, ya a la derecha, la imagen de la derecha nos indica que es un yacimiento del tipo convencional, hay trampas, etc. Por otro lado, en el lado izquierdo, si buscamos también este tipo de pistas, vemos que claramente el segundo pozo a la derecha indica que está extrayendo desde una pizarra rica en gas, es decir, de una lutita gasífera, ¿ok? Entonces ahí, fíjense que el sistema petrolífero solo se compone básicamente los tres elementos: sello, roca fuente y trampa en uno solo, y entonces eso es un yacimiento no convencional, ¿ok? Entonces, el de la izquierda es no convencional, el de la derecha es convencional. Entonces, yendo un poco más en la discusión sobre este tipo de yacimientos convencionales y no convencionales, hablamos de yacimientos convencionales cuando tenemos pequeños volúmenes de hidrocarburos y de fácil extracción, y yacimientos no convencionales corresponden a grandes volúmenes de hidrocarburos, pero de difícil extracción, ¿ok? Esto es, si se hace más difícil, incremento los costos, mejora la tecnología, y más aún, se requiere una experticia geocientífica mayor para entender el subsuelo, ¿ok? Entonces, por mencionarlo, de base a tope, en el triángulo mostrado, entonces vemos que tenemos yacimientos no convencionales como hidratos de gas, lutitas petroleras, lutitas gasíferas, gas en capas de carbón. Vemos al crudo pesado como un umbral entre lo que son yacimientos convencionales y no convencionales. Y ya vamos a ver que este crudo pesado es importante en Venezuela porque en el caso de nosotros sabemos, y me adelanto un poco, la faja petrolífera del Orinoco es el yacimiento de crudo pesado, con reservas de crudo pesado y extrapesado más grande del planeta, pero entonces vemos que requerimos grandes inversiones para su manejo eficiente, mejoras tecnológicas, es decir, tenemos que aplicar diversas tecnologías y mejorarlas, y por supuesto necesitamos para ese reto un talento humano geocientífico bien calificado. Asimismo, subiendo, tenemos yacimiento de baja permeabilidad, gas en arenas apretadas, y tenemos calidad de crudo alta y mediana, ¿okay? Entonces, ya viendo cómo están los recursos en Venezuela, bueno, como ya sabemos, necesitamos unas condiciones químicas, físicas, presión, temperatura, geología, edades geológicas claves para tener la riqueza que tenemos, la explicación de por qué tenemos tantos recursos de hidrocarburos en Venezuela depende a la bendición geológica que tenemos, ¿ok? Entonces podemos ver en las distintas cuencas del país, barremos de norte hacia abajo, entonces tenemos costa afuera, con lo que está señalado en verde representa el potencial en crudo, en hidrocarburos líquidos, y en vino tinto el potencial en hidrocarburos gaseosos, ¿ok? Entonces verde petróleo, vino tinto gas. Entonces vemos que tenemos en costa afuera 100 yacimientos y vemos que su potencial es fuertemente gasífero. Se habla de esto como cinturón gasífero. El frente norte costero, inclusive la fachada atlántica, ¿ok? Podemos ver la cuenca occidental, el Zulia, con larga tradición de explotación petrolera. Vemos su potencialidad en crudo y gas. Ahí tenemos un buen número de yacimientos, 1652 yacimientos. Por ejemplo, por decirle algo, una de las formaciones productoras ahí es la formación Misoa de edad Eoceno. Entonces,
vuelvo y repito, se necesita geología y edad geológica asociada para entender el por qué tenemos tantos recursos de hidrocarburos en el país. Cuenca Barinas Apure, ahí vemos su potencial, tanto en gas como en líquido. Ahí, por ejemplo, hacia el área de Barinas producimos de la formación escandalosa, la formación carbonática, más hacia tenemos también ciertas ventanas de gas por ahí en producción, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todavía en estudio. Gas Anaco, su potencial en gas pertenece a la cuenca oriental, que se disgrega en tres cuencas, en tres subcuencas. Gas Anaco, norte de Monaga y faja petrolífera del Orinoco. Ahí vemos el potencial de Anaco en vino tinto como yacimiento gasífero, ¿ok? Norte de Monaga, también tenemos ahí un potencial en gas y en crudo. En gas, como sabemos, el norte de Monaga, lo que hemos ido a la ciudad de Maturín, vemos los famosos mechurrios, la quema de gas, ahí en esa región del país, ¿ok? Y la faja petrolífera del Orinoco, el yacimiento más grande, la reserva más grande de crudo pesado y extrapesado del mundo, bueno, tiene su gran potencial en crudo, pesado y extrapesado. Como sabemos, de oeste a este, la faja se divide en 4 divisiones, 4 bloques: Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo. Y es un yacimiento, como vimos en el triángulo anterior, que requiere, está en el umbral o separa, o es la interfase, si se quiere decir, entre los yacimientos convencionales y los no convencionales. La faja requiere mucha tecnología, mucho talento humano, mucha inversión para extraer de esos yacimientos de arenas no consolidadas y someros el crudo que necesita el país. ¿Okay? Conclusiones y comentarios finales. Bueno, ya vimos que la calidad de crudo depende fundamentalmente de condiciones geológicas y procesos físicos y químicos. ¿Okay? Eso debe quedar claro después del paseo que nos dimos por toda esta presentación. Identificamos los elementos de un sistema petrolífero y comprendimos que el mismo es el objetivo de la exploración de yacimientos de hidrocarburos. Las personas que trabajan en exploración de hidrocarburos apuntan a identificar los elementos del sistema petrolífero. También vimos algunas diferencias entre el sistema petrolífero y yacimientos convencional y no convencional. También vimos por qué, o comprendimos por qué los yacimientos no convencionales necesitan de mayor inversión y mayores tecnologías, incluyendo un yacimiento de crudo pesado como la faja petrolífera del Orinoco. Y ahora espero que a partir de esta charla sepan dónde están ubicados los recursos de hidrocarburos líquidos y gaseosos de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Okay? Y que tengan claro que son consecuencias de la geología del país. Entonces, las preguntas las voy a hacer en este formato. Como me dijeron que esto era una experiencia lúdica, entonces los invito a que intentemos responder en 5 minutos el crucigrama, cosa que hacen nuestras abuelas y nuestros padres, a continuación. Entonces, en las líneas horizontales, entonces la primera pregunta es: ¿forma alternativa de denominar la roca madre? La segunda pregunta sería: ¿cómo se llama el tipo de yacimiento con 5 elementos a identificar? La cuarta, en horizontal: ¿cómo se llama el hidrocarburo cuyo API está en el intervalo 40 y 55 grados API? La sexta: ¿cómo se llama la roca impermeable en el sistema petrolífero convencional? ¿Cómo se llama el 9? Es un tipo de hidrocarburo que quepa en esas casillas que estén ahí disponibles. En este caso son 3. Las verticales, ¿cómo se dice fracturamiento en inglés? Hidrocarburo cuyo API está en el intervalo entre 30 y 40 grados API.
Ahí una palabra que va concomitante o tiene sentido si le ponemos al lado la palabra petrolífero, la debemos colocar de manera invertida. La actividad cuyo objeto es el estudio del sistema petrolífero, nos preguntan en la vertical número 8, y como se dice en inglés, no convencional. Entonces damos unos 5 minutos para que o a través del chat nos indiquen cuáles pueden ser las posibles respuestas a esta crucidad. Ajá, la opción 9 gas, perfecto. Lo sigo leyendo. Lo seguimos leyendo. Test vertical, fracking. Perfecto. Si le quitas una, se cabe. Aprendí. Okay. Seguimos, lo sigo leyendo. Lo sigo leyendo, jóvenes y profesores y doctores presentes en la audiencia. Ya. Lo sigo leyendo. Non-conventional, unconventional, UN conventional. Es la respuesta. Ok. Dale, Víctor. Falta todo el minuto. Lo sigo leyendo, que falta un minuto. La opción 9 correctamente es gas. La opción 3, ahí se le fue una C a la compañera Milagro, es fracking. La compañera Arelis Ramírez, non-conventional, es el término en inglés es unconventional. UN conventional. ¿Okay? Ya faltan 20 segundos. ¿Sí? Y podemos dar la respuesta, ¿ok? Entonces, fíjense, la primera horizontal era fuente, la segunda horizontal era convencional, la novena, como lo dijeron, es gas, la cuarta es condensado, el hidrocarburo que tiene como intervalo en gravedad PI, 40-55 grados PI. La tercera en vertical es fracking, como lo dijo uno de los compañeros. La quinta, entre 30 y 40 grados API, tenemos crudo liviano. La octava, la séptima, perdón, la palabra que le da sentido cuando uno a petrolífero es sistema petrolífero y lo pongo invertido. La octava es la actividad cuyo objeto de estudio es el sistema petrolífero, es la exploración.
Y la 10, tal como lo dijeron, era unconventional, no convencional en inglés. Y creo que son palabras claves que considero yo que deben quedar fijas a la hora de conversar de el origen de los hidrocarburos. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Ahí está mi correo corporativo y mi extensión directa. Mi teléfono creo que está en el currículo que debe estar en el aula virtual. Mi teléfono celular directo para cualquier consulta o pregunta o inquietud que tenga por WhatsApp. Si se las puedo responder o si debo estudiar para responderla, porque me considero un profesional en continua formación. ¿Ven por ahí? Las referencias utilizadas. ¿Vale? Y agradezco infinitamente su atención. Ha sido un honor para mí explicarle los hidrocarburos, su origen y formación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy, Pablo Ricaurte, por su interesante y excelente y didáctica charla. Seguidamente, a pesar de que ya el profesor nos hizo aquí un cuestionario, abrimos un espacio para la interacción con los participantes y aquellos que quieran hacer una pregunta, disculpen, por favor solicitar el derecho de palabra levantando la mano para hacer sus preguntas o comentarios. El ciclo de preguntas vamos a regirlas de acuerdo a unas normas, y las cuales son: al intervenir en el foro, vamos a identificarnos con nombre y apellido y organización de origen. Las intervenciones deben ser claras, basadas en el respeto y concisión al expresarse, centradas en el tema desarrollado. Vamos a respetar las opiniones o intervenciones de los demás participantes y no tratar aspectos del tipo personal. Entonces, abrimos el derecho de preguntas. Si alguno tiene que hacer, por favor, levante la mano y active su micro. Se le da el derecho de palabra y active el micrófono. Pablo, para animar a los muchachos a ver si se anima, ¿cuáles son nuestros principales campos convencionales y no convencionales que tenemos ahorita en producción? Ahorita, convencionales, bueno, casi todos los allí mostrados, pero principalmente ahorita tenemos Occidente, ¿sí? Casi todo, Barinas Apure, Cajanaco, en el límite no convencional y convencional, la faja, por supuesto, está activa, Norte de Monaga, Costa Afuera, con todo y que está incipiente, también ha reportado alguna actividad ya. Y en no convencionales se hizo algún estudio, algunos candidatos en Occidente y Oriente, en las formaciones Luna y Querecual, y se estimó la base de recursos que pudiera dar ese yacimiento de lutitas gasíferas, ¿ok? De hecho, en el 2013 yo fui parte de un estudio orientado a eso. Ya respondí, creo, la pregunta del amigo Henry, que dice que si tengo algún... Exacto, la UPT del Valle del Tuy en el chat. Léela ahí. Sí. Tiene una pregunta. Dice que Venezuela tiene alguno no convencional. Se han estudiado candidatos. En algún momento se hizo un estudio a nivel país para candidatos, quedando en Occidente con referente a la formación La Luna y en Oriente a Querecual. Entre los dos, jerarquizados, quedó La Luna. Sin embargo, está estimado, está el estudio teórico y se tiene eso cuantificado para, acuérdense que nosotros tenemos yacimientos no convencionales en producción y algunas oportunidades todavía
para seguir ubicando recursos. Y bueno, se tiene el no convencional como estrategia de negociación en algún futuro. Estimación de la capacidad productiva ese jerarquizado. No manejo ese número, pero pudiéramos conseguirlo. Escríbeme al interno, ¿ok? Porque básicamente Intever, filial de la cual formo parte, lo que se encargó fue de toda la estructura conceptual y guiar y darle la base conceptual a esos estudios que se realizaron. Petróleo como tal, la roca madre contiene la materia orgánica, ¿sí? Y es donde se genera el hidrocarburo, ¿ok? Seguimos. Sigo leyendo. Me pregunta si la presentación puede estar enviada por correo. Entiendo que va a ser colgada en el aula virtual. La roca madre es de tipo permeable. Sí. Debe tener alguna manera de escapar de ahí donde se generó el petróleo. Y se escapa a través de las propiedades físicas de permeabilidad y porosidad. Seguimos. Bueno, hago yo un comentario. Lo importante aquí es invitarlos de verdad a que veamos hacia, que no hagamos como eslogan que PDVSA es de todo, el petróleo es de todo, sino invitarlos o motivarlos al estudio y a participar en algunos como geocientíficos y otros, bien sea como gerencia de apoyo en el desarrollo de la industria petrolera. Tenemos gran cantidad de recursos y esperamos que con este tipo de actividades, lo cual me parece interesante participar, se fomente o se incentive a que se forme la generación de relevo, ¿ok? Ya por ahí veo conectado a muchos profesionales de larga data en la industria, los cuales algunos nos formaron, bien sea en las universidades o dentro de la industria. Y bueno, nosotros estamos en una formación, si se quiere, media, pero también entendemos que debe venir la juventud a impulsar esta industria en algún momento. Como estudiante de ingeniería en procesamiento institucional de alimentos, debo decir que los aporto. Sigo leyendo. Y vinculación con ellos es importante para el desarrollo de envases y no. Perfecto, sí. El desarrollo justamente aguas abajo, ¿ok? Productos manufacturados a partir del petróleo. Entonces, Bueno, no hay más comentarios, entonces vamos a darle las gracias a todos los participantes por su interesante y enriquecedoras preguntas y muy especialmente a nuestro ponente del día de hoy, Pablo Ricaurte, por el desarrollo de la ponencia Hidrocarburos, Origen e Información. Les recordamos que esta ponencia está siendo grabada y va a ser colgada en el aula virtual, donde ustedes tendrán el currículum del facilitador, un resumen de la charla, la presentación como presentación y el video de esta ponencia. Asimismo, van a tener un espacio que es un foro en el cual van a poder interactuar haciendo preguntas o comentarios y el facilitador gustosamente les va a responder por dicho foro, ¿ok? En nombre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y del Comité Olímpico,
de las primeras Olimpiadas de Petróleo y Gas. Agradecemos a todos y a todas la participación en este ciclo de formación. Nos despedimos recordándoles que debemos mantener las normas de prevención ante el COVID-19, especialmente el uso del obligatorio del tapaboca y mantener el distanciamiento físico. La clave de la lucha contra el coronavirus es la prevención. Y nos despedimos, no sin antes invitarlos a participar en la ponencia del día de mañana, viernes 3 de junio, titulada Métodos de explorar petrolera, de 8 a 10 de la mañana. Feliz día, seguimos en contacto y el link será suministrado posteriormente en el transcurso del día. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenos días.